Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bueno, les saluda Claudia de Incouru. Y bueno, soy parte del área comercial y en esta noche tenemos un webinar destinado al tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles que va a estar a cargo del ingeniero Jesús Cabero. Te hago el pase, Jesús. Listo, perfecto. Eh, Hola, buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este webinar que vamos a hablar un poco, a alimentarnos, a nutrirnos respecto al corazón de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. En ese sentido, antes de iniciar, me gustaría, por favor, pedirle a cada uno de ustedes, ¿no? Que pudieran mantener sus micrófonos apagados, ¿sí? Para que no hubiera ningún tipo de interferencia, ¿sí? Entonces, a ver, perfecto. Claudia, ¿se escucha bien? Sí, Jesús, escucha claro. Listo. Ok, vamos a trabajar inicialmente, ¿sí? El marco normativo legal, ¿no? En relación a la IPRC. ¿No? Inicialmente vamos a hablar sobre este marco normativo, ¿sí? Y posteriormente ya vamos a abarcar lo que es la práctica, ¿no? Cómo vamos a elaborar, cómo vamos a abarcar la I per se, ¿sí? Con algunos términos también que es muy importante que cada uno de ustedes comprendan justamente para llevar a cabo la elaboración, la implementación de esta I per se en cada una de sus organizaciones, ¿no? De ustedes. En el artículo 18, respecto al marco normativo de la I per se, ¿no? En la ley 29783, ¿no? La ley, la columna vertebral de todo nuestro sistema, ¿no? Nos menciona lo siguiente, ¿no? Principio del sistema de gestión, ¿no? De la seguridad y salud en el trabajo. Sí, en el inciso I nos hablan lo siguiente, nos dice evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, el empleador y otros. ¿Qué nos dice básicamente esto? Nos dice que uno de los pilares del sistema de gestión es la evaluación de riesgo. Sin embargo, cuando nos dice evaluar los principales riesgos, no significa que evaluemos aquellos riesgos, ¿no? Que se desprenden de actividades no rutinarias únicamente, ¿no? Sino también de las rutinarias. Porque si de dichas actividades no se cambian las condiciones de trabajo, estas se van a ver sujetos ¿a qué? A nuevos peligros, ¿no? Entonces, en este artículo 18 partimos en el inciso D con el término evaluar. Respecto al marco normativo de la I per se en la ley 29783, en el artículo 19 ya nos hace énfasis a la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el inciso D nos hace énfasis que la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos menciona que en la evaluación de riesgos es indispensable que la participación del trabajador al interior de cada unidad empresarial. ¿Qué significa esto, no? Que si yo tengo una sede, por ejemplo, ubicado en X o Y distritos, ¿no? O diferentes oficinas, pues en cada una de estas debo ¿de qué? De identificar sus peligros y evaluar sus riesgos. Sí, o por ejemplo, en un proyecto de obra, ¿no? Una organización, una empresa puede estar ejecutando dos o tres obras, dos o tres proyectos, ¿no? Sin embargo, en cada una de estas vamos a identificar diferentes peligros y diferentes riesgos. Justamente esto es lo que nos hace énfasis cuando nos hace referencia a cada unidad empresarial. Por otro lado, encontramos el marco normativo de la I per se, ¿no? Respecto al Decreto Supremo 005/2012, TR.
En el artículo 82 nos dice, ¿no? El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores de forma periódica. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical, con el Comité Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, se tiene que hacer participación a los trabajadores, a los que son parte del sindicato también y lo que son del comité. ¿Sí? ¿Cómo ustedes pueden constatar, por ejemplo, esta participación con un registro, ¿no? O, por ejemplo, en sus sesiones mensuales que tienen, ¿no? Han identificado un nuevo peligro, han identificado un nuevo riesgo, pues se plasma, haciendo énfasis que han participado, ¿no? Estas organizaciones sindicales, los trabajadores o el comité, o también el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 32, ¿no? Nos dice, ¿no? Que la identificación de peligros, evaluación de riesgos y su medida de control. ¿Qué nos hace referencia a esto, no? Que este documento debe ser exhibido, ¿no? Ahora, cuando se refiere a exhibir, no significa que yo deba imprimir mi per se en una hoja 4, ¿no? Y pegarla en el periódico mural como comúnmente muchas organizaciones lo suelen hacer. Cuando se refiere a exhibir, también se refiere a comunicar. ¿Qué quiere decir? Que este I per se debe ser visible, debe ser entendible. Muchos lugares estratégicos en algunas organizaciones, por ejemplo, lo ponen en sus comedores, ¿no? En la cual el trabajador no puede revisar el I per se mientras está almorzando con los compañeros, ¿no? Y saber identificar, ¿no? Y conocer cuáles son sus peligros, por ejemplo, ese trabajador, ¿no? Por otro lado, en el marco normativo de ley per se de la ley 29783, en el artículo 57 nos dice, ¿no? El empleador actualiza la evaluación de riesgo una vez al año, pero como mínimo, ¿no? Esto nos establecen como mínimo. No significa que vamos a esperar, por ejemplo, finalizando el año, ¿no? Para recién revisar mi IPERSE. Ustedes como organización y como buena práctica y también como parte del sistema orientado a la mejora continua, deben establecerse ciertos plazos, no pueden ser trimestral o de manera semestral. Ahora, cuando me dice que el empleador actualiza la evaluación de riesgo una vez al año como mínimo, o cuando, y acá nos hace connotación a dos puntos importantes, ¿no? Cuando cambien las condiciones de trabajo. Entonces, el primero es cuando cambia alguna condición de trabajo. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa? Que cuando cambia alguna condición de trabajo, ¿no? Es que usted puede tener un operador, por ejemplo, que trabaja un tiempo de exposición quizás de 6 horas, ¿no? Entonces, yo voy a hacer mi evaluación higiénica, voy a hacer la medición del ruido y de repente la medición del ruido me sale 84 decibeles. Pero ¿qué pasa, no? Si yo le cambio la condición de trabajo a este trabajador, a esta persona, ¿no? En donde ya el ruido, ¿no? Que sigue manteniéndose en 84 decibeles, ahora va a pasar, ¿no? A 9 horas. Va a pasar a 9 horas ¿con qué? Con el mismo ruido, 84 decibeles, ¿no? La pregunta en este cambio, ¿no? De la condición de trabajo es que si repercute en la seguridad y salud del trabajador. Pues claro está que sí. Tenemos que preguntarnos es que si el hecho de trabajar 3 horas más, ¿no? ¿En qué tanto va a repercutir en este trabajador? ¿No? Manteniendo las condiciones de trabajo constante, ¿no? Entonces, estamos manteniendo que elabora bajo la misma máquina, ¿no? La misma herramienta, ¿no? Y que el ruido que percibe antes de la modificación, ¿no? Denotando es un incremento en este caso del tiempo. Pero acá, por ejemplo, hay un tema que está relacionado a la salud. ¿Por qué? Porque cuando la persona trabaja 6 horas, ¿no? A 84 decibeles, teóricamente no se le causa daño, ¿no? Pero si el tiempo pasa a 9 horas, aquí estamos viendo ya un daño que se puede ocasionar en el trabajador. Entonces, no necesito en este sentido cambiar una metodología con respecto, por ejemplo, a darle más esfuerzo en el trabajo. No, es más, ni siquiera le estoy dando más ruido al trabajador. Pero lo que sí estoy haciendo es que lo estoy exponiendo a más tiempo a este trabajador. Una exposición de tiempo mayor genera ¿qué? Nuevos riesgos.
¿Por qué? Porque en la condición inicial el trabajador no presentaba o no tenía este mismo riesgo de presentar o tener algún problema auditivo. ¿Por qué? Porque estaba trabajando bajo 6 horas, 84 decibeles. Dicho riesgo es muy pequeño, ¿no? Pero si trabaja ahora 9 horas, 84 decibeles, ese riesgo se va a incrementar considerablemente. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja 9 horas a 84 decibeles está que superando el valor límite tolerable. Y de repente alguno también se cuestione, ¿no? En este sentido y digan, sí, pero no supera el valor límite tolerable, porque el valor límite tolerable es 85 decibeles. Y aquí suele haber comúnmente una falsa interpretación, ¿no? Que si bien es cierto el valor límite tolerable es 85 decibeles, no, nunca se lee, ¿no? El valor límite tolerable solamente, basado en que en solamente la dosis del ruido. El valor límite tolerable no es 85 decibeles, es que se lee así, por ejemplo, ¿no? 85 decibeles para un tiempo de exposición de 8 horas, ¿no? Por lo tanto, este es un claro ejemplo de que cuando ustedes, ¿no? Como organización, tú le cambias la metodología de trabajo automáticamente, ¿qué va a cambiar? Tu matriz, ¿no? Entonces, necesitamos también automáticamente cambiar, actualizar, ¿no? Nuestra matriz I per C. Entonces, aquí solamente estoy considerando un peligro, básicamente, ¿no? Que es el tema del ruido, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tema ergonómico, ¿no? Habrá otras consideraciones, ¿no? Porque no es lo mismo que las personas que trabajen 6 horas paradas a que trabajen 9 horas paradas, por ejemplo. ¿Qué implicancias tiene eso con el tema, por ejemplo, del calor? ¿No? ¿Qué implicancias tiene con el tema, por ejemplo, de la vibración de la máquina? Solamente hemos identificado la línea del ruido, ¿no? Y es claro verlo en realidad, ¿no? Pero en otros agentes hay una repercusión, ¿no? Por lo tanto, bajo este artículo 57, al cambiarle a la persona la condición de trabajo, automáticamente nosotros, ¿no? Ustedes, alguno como supervisor, como analista SOMA, necesita inmediatamente actualizar su IPRC, ¿no? Ahora, hay que también saber identificar qué es lo que voy a actualizar, qué es lo que voy a analizar en mi per se, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si al trabajador, por ejemplo, le hago un cambio en su uniforme? ¿No? Su uniforme pasó, por ejemplo, de un color a otro. La pregunta es, ¿esto repercute, por ejemplo, en su seguridad de salud del trabajador? Es probablemente que no. Por lo tanto, no simplemente voy a demarcar que ese cambio es insignificante y no me produce una actualización de inmediato en mi IPRC. ¿No? Entonces, no todos los cambios se podría decir que generan una actualización, pero sí todos los cambios generan que se realice un análisis para ver si realmente el cambio repercute o no en la seguridad y salud del trabajador, ¿no? Ok, otro punto por el cual se necesita también dar una evaluación de la IPRC para efectos de su actualización es cuando se ha producido algún tipo de daño, ¿no? A la salud y seguridad en el trabajo. ¿Y por qué? Porque si la persona sufre algún tipo de daño, se entiende, ¿no? Que sus medidas preventivas han fallado. Se entiende que, por ejemplo, la matriz per se, ¿no? Que es justamente el corazón de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ha fallado. Entonces, cuando se genera algún tipo de daño a la salud y seguridad, cuando se produzca un incidente, por ejemplo, cuando se produzca un accidente o cuando se produzca una enfermedad ocupacional, se necesita hacer una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque ese incidente de repente generó un daño mínimo, pero en otras circunstancias, si se vuelve a repetir, me va a generar un daño mayor. Si ese accidente, por ejemplo, me generó 2 días de descanso médico, automáticamente tengo que ir a analizar, ¿no? Mi per se, ¿no? ¿Qué es lo que falló en mi per se? Y para que se haya dado justamente estos 2 descansos médicos, ¿no? En el trabajador, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un análisis de la I per se, ¿no? En este sentido. Entonces, el IPRC se analiza también cuando ocurre algún tipo de evento que puede generarle, ¿no? Un tipo de daño al trabajador, ¿no? Los incidentes, los accidentes y o
las enfermedades no ocupacionales. Cualquiera de estos eventos automáticamente lo que tienen que, bueno, cuando se suscite algún tipo de estos eventos, lo que tiene que hacerse automáticamente es actualizar la IPC, ¿no? Pero las empresas, ¿no? Muchas organizaciones, ¿no? Muchas veces sucede, ¿no? Que ante un incidente, a lo máximo que hacen es darle una investigación y hasta ahí se limitan, ¿no? Ocurre un accidente y lo máximo también que hacen es que se investigan y ahí también se limita, se termina, se podría decir. Entonces, con una simple investigación nada más, ¿no? Es necesario en ese sentido que nosotros implementemos, ¿no? O adoptemos medidas correctivas frente a dicha investigación que ustedes han dado, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de esas o en esas medidas correctivas que siempre se van a orientar a qué? A nuestra IPRC, ¿no? Ya sea porque identificaron un peligro, ya sea porque evaluaron mal un riesgo o ya sea porque estableciste una medida de control, por ejemplo, inadecuado, ¿no? Perfecto, entonces hasta aquí hemos abarcado lo que es el marco normativo de la IPRC respecto a la ley 29783, ¿no? Sin embargo, respecto al marco normativo de la IPRC en la resolución ministerial 050-2013, aquí ya nos hace énfasis, ¿no? Respecto a todos los formatos básicos que yo debo de tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entre ellos está un registro de inducción, una capacitación de simulacros, ¿no? Una estadística de seguridad, ¿no? Y ahí también están estipulados cuáles son los métodos para llevar a cabo la identificación de los peligros, evaluación de riesgo, ¿no? Hay hasta tres metodologías, ¿no? Pero en este caso, en esta oportunidad, en este webinar, vamos a abarcar nuestra metodología, la IPRC, que muchos de ustedes lo tienen implementado dentro de sus organizaciones, que es la línea base, ¿no? Entonces, no vamos a ir de lleno ahora a la práctica. Vamos a ver también paralelamente algunos términos que es muy importante que ustedes sepan identificar, ¿no? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué se diferencia un riesgo de una consecuencia? ¿No? Entonces, en este sentido, vamos a ir viendo poco a poco estos fundamentos, estos términos, ¿no? En base a vayamos avanzando a cómo se debe elaborar una IPRC dentro de sus organizaciones. Perfecto, ¿no? Una vez visto un poco de los principales artículos, de los principales leyes relacionados a la IPRC y sus exigencias por parte del empleador, vamos a irnos a la práctica netamente ahora, ¿no? Y para esto, ¿qué es lo que debemos hacer como primer paso? El primer paso para elaborar la matriz IPRC de nuestra organización, ¿no? Es establecer, ¿no? Y definir los siguientes criterios que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Partiendo desde un análisis macro, ¿no? Es decir, para el siguiente ejemplo que ustedes están visualizando, vamos a tomar como ejemplo, ¿no? Para llevar a cabo este procedimiento de cómo debemos elaborar una IPRC, ¿no? Una fábrica de cuadernos, ¿no? Una industria de fabricación de cuadernos. Dentro de esta fábrica, ¿no? Dentro de esa planta, ¿no? Existen diferentes procesos. Ahora, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que se relacionan entre sí. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. Perfecto. Yo sé cuál es mi industria, yo conozco cuál es mi sector, entonces voy a identificar qué proceso voy a llevar a cabo en este análisis. Y en este caso es en el proceso de producción, ¿no? Que normalmente este proceso, ¿no? Dentro de un mapa de procesos donde lo encontramos, ¿no? Lo encontramos dentro de los procesos principales o core, ¿no? De la organización. Entonces, dentro de este conjunto de procesos, que es un conjunto de actividades, no voy a abordar, voy a abarcar la elaboración de etapas, ¿no? Entonces, recordemos que una actividad no es un conjunto de qué? De tareas. Ahora, ¿qué tareas yo voy a llevar a cabo en este análisis de mi per se? La tarea de corte de cartón. ¿Qué es una tarea? Pues una tarea es un conjunto, ¿no? De responsabilidades que va a realizar un trabajador en un puesto. En este caso, el operario de corte, ¿no? Entonces, muchos de ustedes quizás se preguntarán, ¿no? ¿Por qué estamos dando este análisis desde los procesos, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Que si vamos a identificar
el puesto que vamos a evaluar, ¿no? Debemos de partir desde eso, ¿no? Desde un análisis macro de nuestros procesos. De hecho, en el artículo 77, por ejemplo, del Decreto Supremo 005/2012, ya me hace mención que la evaluación inicial de riesgo debe realizarse en cada puesto de trabajo, pero para conocer ese puesto, para llegar a saber qué puesto voy a llevar a cabo mi análisis, debo partir desde un análisis macro, de conocer en qué proceso se encuentra ese puesto, ¿no? Perfecto, entonces hemos definido hasta el momento los procesos, las actividades, las tareas y los puestos de trabajo. ¿Cuál es el proceso que hemos identificado y que vamos a llevar a cabo en mi análisis? El proceso de producción. ¿Siguiendo de qué? De la actividad, ¿no? ¿Cuál es la actividad? La elaboración de etapas. ¿Siguiendo de qué? De la tarea. ¿Qué es la tarea o cuál tarea yo voy a llevar a cabo en este análisis? El corte de cartón. Y finalmente, ¿cuál es el puesto, ¿no? Sobre la cual yo voy a también dar mi análisis sobre el operario de corte, ¿sí? Perfecto. Una vez que nosotros hemos identificado el puesto, ¿no? Los procesos, las actividades, vamos a identificar qué peligros ahora presenta este operario, ¿no? Para ser más específico, qué peligros en su entorno, qué peligro con la relación, por ejemplo, con alguna máquina, ¿no? En las actividades que realiza en su día a día, ¿no? Pero para identificar dichos peligros, yo no debo conocer y saber diferenciar qué es un peligro y qué es un riesgo. Un peligro en términos se podría decir comprensibles, fáciles, un peligro es todo aquello que no puede generar algún daño que pueda afectar tres criterios principales. ¿Cuáles son estos tres aspectos principales sobre la cual un peligro puede generar un tipo de daño? Vida, bienestar y salud, ¿no? La vida, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Una persona que realiza trabajos en altura, ¿no? Corre el peligro de qué? De que si no sigue, por ejemplo, los protocolos de seguridad, sufra una caída y finalmente, ¿no? En el peor de los casos pierda la vida. El bienestar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los que trabajan, ¿no? Los jóvenes que trabajan en atención al cliente presentan un tipo de peligro, ¿no? Un peligro psicosocial, ¿no? El estrés laboral o la carga de trabajo, ¿no? Que afecta con su bienestar de este trabajador, ¿no? Y finalmente está la salud. ¿Por qué? Porque justamente siguiendo este mismo ejemplo, ¿no? De personas que trabajan en atención al cliente, en un call center, en un centro de comida rápida, muchos jóvenes, por ejemplo, que trabajan y estudian, ¿no? Este estrés, ¿no? Que afecta su bienestar, trae consigo, ¿no? Un problema a su salud que le puede arraigar, ¿no? Por ejemplo, el estrés, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, como la gastritis, ¿no? O migraña, entre otras, ¿no? Entonces, para yo saber identificar un peligro, necesito justamente saber cuáles son aquellos aspectos que va a dañar, ¿no? En este caso, a nivel de vida, de bienestar y de salud, ¿sí? Entonces, para yo saber identificar un peligro, no, ya conozco de hecho que es un peligro, necesito saber identificar ahora qué es un tipo, no, mejor dicho, cuáles son los tipos de peligros que existen. ¿Y por qué necesito identificar qué tipo de peligro existen? Pues porque necesito identificar un buen control, necesito elegir un control específico, ¿no? Ustedes conocerían ya estos peligros que tienen implementado posiblemente en su IPRC, ¿no? Los peligros más comunes son los peligros físicos, ¿no? Dentro de ellos se encuentran aquellos como por ejemplo el ruido, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones, ¿no? Un tipo de peligro también químico, ¿no? Que son los polvos, los vapores, gases, humos metálicos, ¿no? También se encuentran los peligros mecánicos, entre ellos están las máquinas sin protección, herramientas defectuosas, herramientas que no se le han dado, por ejemplo, un mantenimiento preventivo, ¿no? Vehículos también en mal estado, ¿no? También encontramos otro tipo de peligros que son los locativos, ¿no? Entre ellos están los pisos con huecos o agrietados, escaleras en mal estado, ¿no? Normalmente este tipo de peligros locativos se encuentran dentro de la organización porque la organización no se le ha dado quizás el mantenimiento adecuado, ¿no?
También encontramos un tipo de peligro que son los eléctricos, ¿no? Esto posiblemente se sobreentienda, pero dentro de ellos están los tableros quizás eléctricos deteriorados, cables eléctricos expuestos, ¿no? Entre otros. También están los psicosociales, ¿no? Que hoy en No, día espérate, voy a apagar eso. los psicosociales que hoy en día no abarcan mucho dentro de las organizaciones y que a veces no se identifica no como un tipo de peligro, no cosa que está mal en muchas organizaciones, no porque esto trae como consecuencia, por ejemplo, y lo que mencioné hace poco, ¿no? Alterar la salud del trabajador, ¿no? Dentro de ellos está el estrés, la carga de trabajo, ¿no? El ritmo excesivo del trabajo, ¿no? Y el muy, ¿no? Por otro lado están los disergonómicos, ¿no? Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, levantamiento de carga, ¿no? Donde normalmente, por ejemplo, ¿en qué sector encontramos este tipo de peligros? Por ejemplo, en los call centers, ¿no? Donde los trabajadores están largas horas sentados, ¿no? Frente al monitor, ¿no? Y finalmente están los peligros biológicos, que dentro de ellos se encuentran bacterias, los hongos, los virus y las plagas, ¿no? También existen otro tipo de peligros, ¿no? Como a nivel de naturaleza, ¿no? Están los huaicos, los terremotos, ¿no? Este tipo de peligros que nosotros no podemos controlar en primera instancia, pero sí debemos implementar controles para que esto se minimice, ¿no? Ok, ya conozco qué es un peligro, ya sé qué tipo de peligros existen, ¿no? Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no? Este operario que manipula la máquina, por ejemplo, ¿no? Y está haciendo la tarea de corte, ¿no? De cartón. ¿Qué tipo de peligro presenta, por ejemplo? Pues tiene, en primera instancia, presenta peligros físicos, ¿no? Por ejemplo, ruido, vibración. Esta máquina puede presentar un tipo, de calentamiento, ¿no? Entre otras. Y también los peligros mecánicos, ¿no? Como le mencioné, estos peligros están relacionados a las máquinas que no se le da un tipo de mantenimiento preventivo correcto, lo que podría suscitarse como consecuencia que el trabajador sufra, ¿no? Algún tipo, ¿no? de daño, ¿no? sobre su salud. Perfecto, entonces ya sabemos hasta aquí que el primer paso es identificar. Voy a identificar que, ¿no? El puesto, el proceso sobre el cual yo estoy abarcando, el proceso, la actividad, las tareas y finalmente el puesto. Ya sé que es un peligro, ¿no? Ya sé qué tipo de peligros, debo, ¿no? identificar. Ahora vamos a evaluar los riesgos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Evaluar, ¿qué me dice evaluar? ¿Qué se entiende por evaluar? Evaluar es cuantificar, ¿no? Voy a darle justamente una numeración, una cuantificación, un valor, ¿no? Justamente al riesgo, ¿no? Yéndonos quizás a un término un poquito ya más técnico, porque propiamente cuando se elabora el IPRC es muy importante tener consideraciones ya un poquito más técnicas para llevar a cabo un análisis cuantitativo, pero también cualitativo, ¿no? Entonces, ¿el riesgo qué es? El riesgo es la combinación de dos factores, ¿no? La probabilidad de que ocurra eventos, ¿no? o exposiciones peligrosas relacionados con el trabajo y la severidad, ¿no? La severidad de la lesión y deterioro de la salud que puedan causar estos eventos. ¿Qué se entiende por probabilidad? Se entiende por probabilidad por los eventos peligrosos y se entiende por severidad porque por el daño, por el nivel de impacto que puede causar sobre la salud del trabajador, ¿no? Perfecto, ahora vamos rápidamente ya agrupando todo lo que hemos visto. Hemos establecido primero el proceso, ¿no? Un proceso, por ejemplo, que hemos visto hoy es el proceso de producción en este ejemplo, ¿no? Este proceso de producción trae consigo una actividad. ¿Qué actividad hemos visto de entre todas las actividades del proceso de producción? Porque, ojo, este es solamente una actividad, ¿no? Es la elaboración de etapas. Dentro de esta elaboración de etapas, que también es un conjunto, ¿no? Hemos visto solamente la tarea de corte de cartón. Y dentro de esta tarea he analizado el puesto de trabajo de quién, del operario de corte. Perfecto. Ya sé cuáles son mis procesos, cuáles son mis actividades, las tareas y el puesto de trabajo.
También, ¿qué hemos visto? Hemos visto los tipos de peligros y hemos visto en primera instancia rápidamente dos tipos de peligros relacionados a este operario que se ha puesto como ejemplo, ¿no? El peligro físico y mecánico. Físico, ¿por qué? Porque puedo presentar peligros a nivel de ruido, no mayor a 90 decibeles. A nivel de tipo de peligro mecánico está el peligro relacionado a la máquina, al rodillo, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de peligro físico, por ejemplo, calor a 36 grados o más. ¿No? Entonces, ya sé el tipo de peligro, ya he identificado el peligro, entonces debo de identificar mi riesgo. Y mi riesgo es la consecuencia de qué? La combinación de qué? De dos factores, ¿no? Mi probabilidad y mi severidad. Ya sé que mi probabilidad es un evento peligroso y mi severidad es justamente el nivel de impacto, de daño que puede causar sobre la salud del trabajador. ¿Cuál es ese evento peligroso? ¿No? Es una sobreexposición, por ejemplo, a mayor a 8 horas. ¿Cuál es el daño que puede ocasionar? Una fatiga auditiva, una sordera. O, por ejemplo, ¿no? Un tipo de peligro mecánico, ¿no? He identificado que la máquina es un peligro, este rodillo, ¿no? ¿Y cuál es ese evento peligroso que se puede suscitar? La introducción de la mano, por ejemplo, con el rodillo en movimiento. ¿Cuál sería la consecuencia o el daño? La fractura, la pérdida de la mano en el peor de los casos, ¿no? Y otro tipo de peligro a nivel físico no es el peligro a nivel de calor, de calentamiento, ¿no? Entonces, este peligro podría suscitarse o podría causar en el trabajador que un desgaste, ¿no? De calorías, ¿no? En una cantidad de horas, que como consecuencia, que como daño, traería, ¿no? En el trabajador una deshidratación. Entonces, perfecto. Hasta aquí vamos llevando a cabo nuestra matriz y per se. Ya he identificado proceso, actividad, tarea, puesto de trabajo, el tipo de peligro, el evento peligroso, el daño que viene a ser básicamente la probabilidad, ¿no? Entonces, una vez que yo he identificado, ¿no? En primera instancia, estas consideraciones, estos criterios, debo identificar otro factor importante que de hecho muchas organizaciones no lo identifican, ¿no? No lo identifican en su matriz I per se, sino lo llevan a cabo quizás en su matriz de requisitos legales, pero al identificar en mi matriz I per se me va a tener consideraciones o voy a tener consideraciones ya mucho más específicas, ¿no? Porque posiblemente una norma en donde me mencione, ¿no? O esté relacionado a ese peligro, también me da, ¿no? Justamente soluciones, ¿no? Me da control. Esto es muy importante identificar también en mi matriz IPRC, ¿no? Justamente los requisitos legales. Porque, como le mencioné, esencialmente todos los sistemas de gestión, ¿no? ¿En qué están inspirados, ¿no? Como muchos de ustedes harán en los estándares de la ISO, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que se requieren que identificar y cumplir, ¿no? Las expectativas de las partes interesadas. Esto mucho lo vemos en un proceso de implementación, ¿no? De un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Saber reconocer mi parte interesada. Eso implica que yo debo respetar aquellos derechos, ¿no? Y cumplir con los deberes establecidos en las normas legales, ¿no? En favor de los grupos de interés, ¿no? Que en el caso de seguridad y salud en el trabajo son principalmente quiénes son esos grupos de interés, ¿no? Importantes, los trabajadores y el Estado, ¿no? Muchos de ustedes en su matriz de partes interesadas ya habrán identificado, ¿no? Entidades como SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo. Ellos exigen sobre nosotros, sobre la organización, ciertas normas que debemos de cumplir, también dependiendo del rubro, ¿no? Perfecto. Entonces, nosotros ya hemos visto, ¿no? Que en primera instancia debo establecer mis procesos, mis actividades, mis tareas, mi puesto de trabajo, el peligro, el evento peligroso y el daño. Y este último que debemos de identificar son los requisitos legales, ¿no? Por ejemplo, aquí en la resolución ministerial 375/2008, ¿qué me dice en el artículo 23 y en el artículo 24 relacionado justamente a qué? A mi peligro respecto al ruido. Me dice, ¿no? Nos dice que en cuanto a los trabajos y tareas, deben tomarse en cuenta que los trabajadores, ¿no? Que en sus actividades realizan sus funciones en un tiempo de 8 horas,
estas no deben exceder o sobrepasar de los 85 decibeles, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Respecto al decreto supremo 42F, ¿qué es este decreto supremo? Está relacionado al reglamento de seguridad industrial, ¿no? En el artículo 301, ¿no? Para hacer énfasis o para ejemplificar, me dice que los operarios están prohibidos de limpiar los rodillos sin que primero se detenga la máquina y se desconecte la fuerza motriz, ¿no? Y esto justamente es un peligro que yo he identificado. ¿No? Entonces es muy importante identificar justamente estos requisitos legales. Y ojo, es muy importante también identificar desde lo macro hasta lo micro. No voy a poner en todos mis requisitos legales la ley 29783 porque esto me plasma diferentes consideraciones. No voy a poner quizás solamente el Decreto Supremo 005/2012, no porque esto también me abarcan diferentes artículos. Entonces es muy importante en este sentido ser muy específico respecto a qué artículo está vinculado dicho peligro que yo he identificado, ¿no? En mi organización, ¿no? Entonces, perfecto, hemos hablado de cómo debemos llevar a cabo, ¿no? La evaluación de los riesgos, ¿no? Y la evaluación de los riesgos, la combinación de la probabilidad con la severidad, ¿verdad? Pero aquí la IPRC nos sigue desglosando, ¿no? Sigue siendo muy detalloso en este sentido y me dice que la probabilidad, ¿no? Es la sumatoria de cuatro criterios importantes. Primero, las personas expuestas, ¿no? Segundo, los procedimientos. Tercero, la capacitación y cuarto, la exposición a riesgo. Entonces vamos a leer esta matriz. ¿Cómo se debe leer esta matriz? Entonces, en la parte izquierda nos dicen ya puntuaciones respecto a cuatro consideraciones importantes. A personas expuestas a procedimientos existentes que está relacionado ampliamente a la gestión interna de ustedes, ¿no? A la capacitación que ha recibido una persona o el grupo de personas, ¿no? Y la exposición al riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si las personas expuestas son de 1 a 3, yo le voy a dar una puntuación de 1. Si las personas expuestas están abarcando entre 4 a 12 personas, que ya es un número un poco mayor, voy a darle un índice de 2. Y si las personas que se van a ver expuestas o alteradas o afectadas, mejor dicho, a ese peligro, son mayores a 12, entonces nuestro índice va a ser 3. Esto es a nivel de personas expuestas, pero ¿qué hay con nuestros procedimientos existentes? Pues también nos establecen que si yo tengo procedimientos existentes y son satisfactorios y suficientes, pues le voy a dar un índice de 1. Si estos procedimientos que yo he establecido, ¿no? Están siendo implementados, ¿no? De manera parcial y no son satisfactorios o suficientes para la organización, le voy a dar un índice de 2. Y si finalmente no tengo procedimientos, pues le voy a dar un índice de 3 o una puntuación de 3, ¿no? Entonces, respecto a la parte de capacitación, por ejemplo, ¿no? Si tu personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene los riesgos, entonces le vamos a dar una puntuación de 1, ¿no? ¿Y qué pasa si la persona que está parcialmente entrenada conoce el peligro pero no toma acciones? Pues le voy a dar una puntuación de 2, ¿no? Y finalmente, si la persona no está entrenada, no conoce el peligro y no toma acciones de control, pues le voy a dar una puntuación de 3. También tengo la exposición al riesgo, ¿no? Al menos una vez al año o esporádicamente le voy a dar una puntuación de 1. ¿Qué quiere decir esto, no? Que si este peligro, ¿no? Ustedes saben identificar, se va a suscitar al menos una vez al año o de manera esporádica, ¿no? Entonces ahí le doy una puntuación de 1. ¿Qué pasa si este peligro ustedes consideran que se puede dar al menos una vez al mes o de manera eventual? Pues le voy a dar un índice de 2, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta exposición al riesgo no sea al menos una vez al día, ¿no? O quizás permanentemente? Pues le doy un índice de 3, ¿no? Entonces, hasta aquí ya he considerado, ¿no? Aquellos índices de puntuación respecto, ¿no? A nuestra probabilidad, tomando en consideración cuatro criterios que es muy importante que ustedes deben
de saber identificar las personas expuestas, los procedimientos existentes, qué procedimientos han abarcado en su organización, ¿no? Quizás algún registro que deban de seguir, algún instructivo que deba de seguir, ¿no? Las capacitaciones que le dan al trabajador, ¿no? ¿Qué tanto están cumpliendo con sus capacitaciones? ¿Cómo están evaluando esas capacitaciones? Porque no solamente la capacitación se limita en brindarla, ¿no? Y llenar un registro. Yo debo de evaluar esa capacitación. Debo de llevar a cabo una evaluación de mi capacitación para saber si el trabajador, ¿no? ha sido consciente, ¿no? de lo que yo le he querido transmitir. Y por eso es muy importante no llevar a cabo, por ejemplo, un plan de sensibilización, que es muy diferente a la capacitación. El plan de sensibilización yo voy a, ¿no? presentar, voy a decirle al trabajador, ¿no? voy a hacerle más consciente respecto a qué peligros él corre, ¿no? y qué riesgos, ¿no? él debe de considerar en su entorno laboral, ¿no? Y finalmente está la exposición al riesgo, que esto va a depender acorde al tiempo, ¿no? y también, ¿no? al nivel de impacto. Perfecto, entonces ya he visto mi probabilidad, ¿no? Ya sé que el riesgo es la combinación de dos factores, la probabilidad y la severidad. Ya sé que la probabilidad es la sumatoria de qué? Las personas expuestas, los procedimientos existentes, la capacitación y la exposición de riesgo. Pero el riesgo no solamente se limita a la probabilidad, sino también al nivel de qué? De severidad. Entonces, en este nivel de severidad yo le voy a dar tres puntuaciones, ¿no? Una puntuación de uno, ¿no? Si la severidad, la consecuencia, el nivel de impacto no causa una lesión sin incapacidad o un disconfort o incomodidad, ¿no? Le voy a dar una puntuación de 2 si va a ser una lesión con incapacidad temporal o un daño a la salud reversible, ¿no? Y le voy a dar una puntuación de 3 si la lesión con incapacidad se vuelve permanente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el daño a la salud del trabajador se vuelve irreversible, ¿no? Quizás este trabajador del cual nosotros estamos llevando a cabo nuestro análisis pierde el brazo, ¿no? Este es un daño irreversible, ¿no? El trabajador no ha tenido una lesión, pero con una incapacidad permanente. No, pero ¿qué pasa si este trabajador al introducir su brazo ha sufrido quizás algún tipo de fractura, ¿no? Una rotura de huesos, ¿no? Entonces, este tiene una lesión con una incapacidad temporal, ¿no? No va a poder realizar sus trabajos, sus actividades, ¿no? Por un cierto tiempo. Pero quizás le causó un tipo de rasguño, ¿no? O un tipo de hematoma. Entonces, en ese sentido, la lesión se vuelve sin capacidad porque el trabajador posiblemente pueda irse ese día a su casa y regresar al día siguiente, ¿no? Entonces, estos son los tres criterios, o mejor dicho, las tres puntuaciones que yo le doy a mi índice de severidad. Perfecto. Entonces, vamos nuevamente a nuestra matriz, ¿no? Ya estamos construyendo esta matriz, ya estamos llevando a cabo el análisis de esta matriz, cómo lo vamos a ir construyendo poco a poco. Identificado el peligro, ¿no? Ya identificado el riesgo, ¿no? Ya identificado el requisito legal, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, se le va a dar las puntuaciones. Por ejemplo, se le da una puntuación de 1, ¿no? Porque las personas expuestas son de 1 a 3. En este caso, el operario viene a ser 1. Se le ha dado, por ejemplo, ¿no? una puntuación de 2 respecto a nuestros procedimientos existentes, porque posiblemente esta persona no tenga los procedimientos existentes, pero parcialmente, y no son satisfactorios, no son suficientes estos procedimientos que la organización ha establecido. Le he dado también una puntuación de 2 a mi capacitación. ¿Por qué? Porque la persona está parcialmente entrenado. Conoce el peligro, pero no toma acciones de control. Y justamente es lo que le menciono. No toma acciones de control porque no se le ha sensibilizado el trabajador. Solamente se ha limitado a una capacitación, pero al trabajador no se le ha hecho quizás comprender y entender cuál es la importancia, ¿no? de utilizar justamente sus EPPs, ¿no? Y finalmente establecido una exposición de riesgo a nivel 3, es decir, se puede dar justamente este tipo de peligro, este tipo de riesgo, mejor dicho, no al menos una vez al día. ¿Y por qué? Porque el trabajador está constantemente en contacto con esta máquina, ¿no? Entonces, ¿qué realizo aquí? La sumatoria,
¿no? Nuestra sumatoria de nuestra probabilidad es 8, ¿no? Entonces ya tengo, ¿no? Esta sumatoria. Finalmente, ¿qué me dice que debo calcular? El nivel de severidad. Y para este ejemplo he calculado un nivel de severidad 3. ¿Qué quiere decir? El nivel de impacto, y justamente lo que le decía, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador no sufre una pérdida de brazo? Porque está muy susceptible a que sufra una pérdida de brazo porque está constantemente en manipulación con este rodillo, pues puede sufrir un daño a la salud irreversible. Entonces se le ha considerado en este caso, para este ejemplo, un nivel de severidad de 3, ¿no? Del cual, como sabemos, el riesgo es la combinación de qué? De la probabilidad por, ¿no? El nivel de severidad. Es decir, la multiplicación, ¿no? De 8 por 3. ¿Cuánto nos salió aquí? Nos ha salido 24. Entonces, la pregunta es, ¿este nivel de riesgo dónde lo ubico? Ok, tengo 24, pero ¿cómo yo interpreto esto? Entonces, la matriz I per C o la metodología I per C me brinda un cuadro, una matriz de semaforización, un mapa de calor, ¿no? En la cual nos dan diferentes puntuaciones, en la cual se abarca de 4, de 5 a 8, de 9 a 16, de 17 a 24 y de 25 a 36, ¿no? En este sentido, ¿no? Por ejemplo, se ha establecido, a ver, se estableció, por ejemplo, una puntuación de 4. ¿Y qué acciones debo implementar? En este caso me dice que no se requiere una acción específica, pero sí voy a darle un seguimiento. ¿No? Una puntuación de 5 a 8, ¿qué significa? ¿No? Que es un nivel tolerable, ¿no? Es decir, no necesita una mejorar la acción preventiva, sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables, ¿no? Y cuando dice rentables, muchas veces que ya esta solución va justamente se va a llevar a cabo en conjunto, ¿no? Con la compra quizás de un grupo de EPPs, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante, ¿no? Conocer, establecer un presupuesto, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, a nivel de significancia significativa, tengo una puntuación de 17 a 24. Es un nivel importante ya. Ya nos encontramos en una zona roja, ¿no? Y es significativo. Y acá me dicen, ¿no? Que debo ser muy cuidadoso. Me dicen, no debo comenzar el trabajo hasta la corrección, hasta que se den las correcciones o reducción del riesgo. Puede que se precisen recursos considerables, ¿no? Para controlar el riesgo, ¿no? Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados, ¿no? Y por ejemplo, para nuestro ejemplo que estamos llevando a cabo, tenemos un nivel de riesgo 24, ¿no? De 24. ¿Qué significa esto? Que es importante. ¿Quiere decir que es significativo? Pues sí, ¿no? Porque aquí se encuentra justamente, es nivel significativo. Ok, perfecto. Entonces, ya conocemos hasta aquí el análisis de nuestra I per C. Ya sabemos cómo analizar nuestro I per C. Ya sabemos que es un peligro. Ya sabemos que es un riesgo. Ya sabemos qué tipo de peligros tenemos, ¿no? Ya sabemos también que el riesgo es la combinación de la probabilidad con el nivel de severidad. Ya sabemos también, ¿no? Que debo establecer requisitos legales, ¿no? Ya también conozco, ¿no? Cómo yo debo interpretar este nivel de riesgo, ¿no? Porque, como le menciono, muchas organizaciones se limitan a colocar solamente el nivel de riesgo, ¿no? Pero no colocan esta interpretación que es muy importante, ¿no? De hecho, nos permite, ¿no? Saber rápidamente a nivel visual, ¿no? A través de colores, saber si este riesgo es significativo, ¿no? O no significativo, ¿no? Entonces, hasta aquí yo he analizado el peligro y el riesgo. Ahora bien, ¿no? Yo debo, ¿de qué? De determinar controles, ¿no? Vamos a conocer un poco en qué consiste cada control. Rápidamente, el control más efectivo que ustedes ven aquí, de hecho, está desde la parte superior hasta la parte inferior, es la eliminación, en la cual nos dice que debemos eliminar. ¿Qué debemos eliminar? Un equipo, una tarea, una actividad, un proceso. Supongamos que hemos identificado un proceso que genera mucho ruido, ¿no? Y si yo traigo un equipo, no X, por ejemplo, ya no sería quizá necesario realizar este proceso,
¿no? Porque este equipo haría este trabajo. Entonces, aquí estamos eliminando justamente este equipo, ¿no? Y también este proceso. Y como consecuencia, el ruido, ¿no? Entonces, estaríamos hasta ahí eliminando un peligro, ¿no? Porque este control me dice que debemos nosotros actuar sobre qué, sobre la raíz del peligro, ¿no? Respecto, por ejemplo, a nuestro control de sustitución, ¿no? En la cual vamos a actuar sobre la fuente, ¿no? Podemos sustituir nosotros que un equipo, el material, por ejemplo, un equipo que me genera mucho ruido, ¿no? Por su antigüedad, por ejemplo, y su falta de mantenimiento preventivo que no se le ha dado. Entonces, quizás entonces sustituyo por otro equipo que genere menos ruido, un equipo nuevo posiblemente, ¿no? Entonces, hasta aquí he visto el nivel, o mejor dicho, el control de eliminación y sustitución, pero también está el control de ingeniería, ¿no? Que también actúa sobre la fuente, ¿no? Entre las cuales se podría decir existe para muchas organizaciones en este sentido un poquito ya de inversión, ¿no? Esto requiere ya un poco de inversión por parte de las organizaciones, un desembolso posiblemente para minimizar este riesgo, porque aquí ya estamos hablando un rediseño de su entorno del trabajo de justamente del operador, del trabajador, ¿no? ¿Para qué? Para que se controle justamente este peligro, ¿no? También tengo los controles administrativos, ¿no? Estos controles administrativos, ¿no? De hecho, están llevados de la mano con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchos de aquí estarán llevando posiblemente la implementación de su sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes llevan a cabo la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, se van a ver envueltos posiblemente, ¿no? En documentos, en registros que posteriormente deben de aterrizarlos a la realidad. ¿No? Deben establecer políticas, procedimientos, práctica de trabajo y programas de entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, este control es comúnmente utilizado en la organización porque las organizaciones están llevando a cabo la implementación de un sistema o tienen posiblemente ya un sistema que están mejorando poco a poco, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es lo que nos dice el control de administración. Y tenemos finalmente el control menos efectivo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué los CPP se considera un control menos efectivo? Se considera un control menos efectivo porque cuando yo le entrego al trabajador un EPP, un casco de seguridad, ¿no? Unos guantes de seguridad, unos lentes de seguridad, yo le estoy diciendo a mi trabajador, ¿sabes qué? Tú te haces responsable de tu seguridad en el trabajo. ¿No? Ustedes quizás, algunos de ustedes estén en el sector construcción, ¿no? En este sector, por ejemplo, pasa, ¿no? Que el trabajador se incomoda por utilizar las orejeras, los guantes le sudan, ¿no? Temporadas de calor, por ejemplo, y se lo quitan. Cuando no ven al supervisor, se lo quitan, por ejemplo, ¿no? Entonces, corremos el riesgo, por ejemplo, de que se suscite este tipo de eventos, de que el trabajador no considere, no escuche, por ejemplo, a su supervisor que debe utilizar estos EPPs. Y en efecto, por eso se considera uno de los menos efectivos, porque le estoy dando a mi trabajador la responsabilidad de que se haga cargo de su seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante este control, sí, sí es muy importante, pero no solamente es el único control del cual yo debo de considerar. Esto comúnmente y mayormente debe ser abordado con el control de administración, ¿no? Es decir, establecimiento de procedimientos, de políticas a nivel organizacional, que toda la organización tenga muy bien presente cuáles son las políticas de seguridad y salud en el trabajo que tiene y que deben de cumplir, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto estos controles rápidamente del más efectivo hasta el menos efectivo, ¿no? ¿Cuáles son? La eliminación, sustitución, ingeniería, administración y finalmente los EPPs, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no? Ya hemos identificado rápidamente nuestro nivel de significancia. Entonces, vamos a implementar estos controles. Aquí rápidamente, por ejemplo, con nuestro peligro, que es el ruido 91 decibeles, por ejemplo, he implementado controles administrativos, ¿no? Entre los cuales está justamente los que le menciono.
capacitación, procedimientos, inspecciones, monitoreo, señalización. Pero eso también está acompañado ¿de qué? De los EPPs, por ejemplo, de las orejeras. Como les menciono, muchas veces no es lo ideal de que solamente planteemos controles a nivel de EPPs. Estos deben de estar acompañados también con controles administrativos o con controles de ingeniería, que es lo más eficaz también, ¿no? Por ejemplo, a nivel de rodillo, ¿no? Que exista sensores de paradas, ¿no? Pero también hemos implementado controles administrativos, como por ejemplo las señalizaciones, procedimientos o inspecciones. No se olviden que la determinación de controles parte desde la eliminación hasta los EPPs. No se debe de partir desde los EPPs, no hasta la eliminación. No, muchas organizaciones, su solución o su control inmediata lo dan desde la entrega de EPPs. Pero siempre es muy importante analizar y saber, ¿no? Que debo partir desde la eliminación. ¿Cómo yo puedo eliminar este peligro? Ok, no lo puedo eliminar, perfecto. Voy a ver ahora cómo lo sustituyo. Ok, no puedo sustituirlo posiblemente. Voy a ver ahora cómo puedo establecer un control de ingeniería para que se disminuya este peligro. Posiblemente pueda, posiblemente no. Esto depende también mucho de la alta dirección porque esto involucra, como le mencioné, ¿no? Una reestructuración del espacio de trabajo justamente del operador, ¿no? Entonces, ok, perfecto. He establecido controles de ingeniería, pero también debo implementar controles administrativos, no solamente limitarme a que yo tengo controles de ingeniería, ¿no? También controles administrativos como parte de la mejora continua de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y si esto se acopla o se complementa de un EPP, pues mucho mejor, ¿no? En este caso, hemos puesto los EPPs, por ejemplo, de las orejeras, ¿no? Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto ya cómo llevar a cabo el análisis de mi per se y cómo debo determinar mis controles. Justamente cuando hablamos de las normativas, hablamos de que la revisión de la I per se debe dar de manera periódica, ¿verdad? Y nos dice la normativa que como mínimo una vez al año, ¿no? La pregunta es si debo esperar hasta fin de año para que se dé esta actualización, esta revisión, pues lo ideal es que no. Lo ideal es que ustedes como organización, como buena práctica, se establezcan posiblemente de manera trimestral o semestral, llevar a cabo la revisión de su I+C. Recordemos que la I+C es el corazón de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. No es una matriz que simplemente voy a llenar con números, voy a darle una sumatoria, voy a multiplicarlo y me va a dar un resultado. No, debo de ser muy analítico a llevar a cabo esta matriz. ¿No? Entonces, yo le di mi evaluación, mi análisis, por ejemplo, después de 6 meses. Yo implementé mis controles, por ejemplo, a los 6 meses. He implementado el control de ingeniería de sensor de paradas. Ok, perfecto. La pregunta posterior que me debo hacer es, ¿estos controles que yo he implementado están siendo efectivos? Es ahí donde yo vuelvo a hacer un análisis, vuelvo a calificar mi probabilidad, ¿no? Entonces ahí voy a ver si mi probabilidad ha disminuido. Posiblemente ha disminuido el nivel de capacitación, ¿no? O posiblemente el trabajador estaba parcialmente entrenado antes o capacitado. Ahora, después de estos controles administrativos en los cuales yo le echo llegar al trabajador dichos procedimientos, pues el trabajador ahora está más capacitado, ha recibido una sensibilización al trabajador, ¿no? O posiblemente el nivel de número de personas expuestas también ha disminuido, ¿no? Ya no existe 3 personas expuestas ahora en ese puesto de trabajo, sino que ahora ha pasado a uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo le doy una nueva revaloración, ¿no? Entonces, esta nueva revaloración que le voy a dar se le denomina un riesgo residual. Es decir, mi nivel de riesgo pasó de 24 a 18. ¿No? Posiblemente se siga considerando como un nivel importante, ¿no? Un nivel importante, pero el nivel aún así ha disminuido considerablemente. La pregunta es, ¿debo delimitarme a dejarlo ahí? No. ¿Por qué? Porque si yo le he evaluado mi primer semestre,
el segundo semestre vuelvo a evaluarlo. ¿No? ¿Por qué? Porque he implementado estos controles. Voy a seguir implementando estos controles. Posiblemente en el primer semestre ustedes no logren, por ejemplo, implementar sensores de paradas en la máquina, pero sí logran implementar procedimientos, capacitaciones. Perfecto. Y mi riesgo ha reducido a 18. Posiblemente ha reducido a 18. ¿Por qué? Porque todavía me falta implementar un control de ingeniería que yo he proyectado que se va a implementar a final del año. Entonces, cuando lleguen a final del año, vuelven a verificar si justamente ha habido una disminución con este sensor de paradas, ¿no? Entonces, es muy importante si a cada uno de ustedes está llevando la actualización de su I+C, está llevando a cabo un proceso de implementación de su sistema y está ahora evaluando su I+C, ¿no? También muy importante que lleven a cabo justamente este análisis del riesgo residual. Posiblemente están en un proceso en primera instancia de implementación, ¿no? Y solamente se van a limitar a establecer controles. Está perfecto, ¿no? Pero una vez que culmine este proceso de implementación, ¿qué deben de hacer? Deben de seguir mejorando su sistema. Deben de apuntar a que su sistema se oriente a la mejora continua. Entonces deben de medir justamente el riesgo. Ya para ir terminando, voy a mencionar justamente el nivel de infracciones, ¿no? En nuestro reglamento de leyes de general de inspección del trabajo, ¿no? Nos dice que en el artículo 27, específicamente en el inciso de 27.3, nos dice que no llevar a cabo las evaluaciones de riesgo y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores, o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones se van a considerar graves. Vamos a un ejemplo rápidamente, ¿no? Acá tenemos nuestras multas, ¿no? En el presente año una OIT, ¿no? De 4.950 tanto para micro, pequeña y no MIPE, empresa, ¿no? Pero vamos a un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, durante la labor inspectiva realizada por Sunafil, una empresa de mantenimiento, encontró que la empresa que posee 35 trabajadores no cuentan con su I+C, no cuenta con la identificación de sus peligros, la evaluación de riesgos, ¿no? Y pues la gerencia no propone controles, ¿no? Imagínense, la gerencia no ha llevado a cabo el liderazgo y el compromiso en la organización. ¿Cuánto es la multa que Sunafil debe imponerle en esta empresa? Pues me dice que el número de trabajadores afectados son 35, el tipo de infracción es grave, ¿no? Y si nos vamos justamente al mapa, considerando que es una pequeña empresa, me dice que como el tipo de infracción es grave y tengo 35 trabajadores, ¿no? En el intervalo de 31 a 40 trabajadores, la multa es de 6.237 soles, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Me dice, si durante la labor inspectiva realizada por Sunafil en una empresa de mantenimiento encontró que el área administrativa de la empresa, que posee 10 trabajadores, no cuenta con la identificación de peligros y evaluación de riesgos, pues la gerencia no propone controles para mitigarlo, ¿no? ¿Cuánto sería la multa? Entonces, en este sentido, ¿no? Como son 10 trabajadores y mi tipo de infracción no es grave, ¿no? Mi multa va a ser de 2.227.50 soles, ¿no? Porque si vemos en justamente nuestra matriz rápidamente, a nivel grave, ¿no? Cuando me dice posee 10 trabajadores, ¿no? La multa sería de 2.227.50 soles. Listo, entonces rápidamente, ¿no? Para culminar, para ya ir terminando, vamos a dejar una práctica muy rápido, ¿no? Para que ustedes puedan rápidamente hacer su I+C de su organización, ¿no? Y aquellos que envíen, o mejor dicho, los tres primeros que envíen, ¿no? En este grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ¿no? O me mencione por el chat que quiera mostrar esta I+C que ha elaborado rápidamente su organización, se le va a hacer llegar, ¿no? Su constancia de participación de manera gratuita.
¿sí? Entonces, hasta aquí posiblemente exista alguna duda, alguna consulta. Perfecto, a ver. Buenas noches. ¿Sí? Bueno, una consulta. Buenas noches, ante todo. Este, ahí veo que hay que poner los artículos donde mencionan Ajá, el tema del peligro, la incidencia que pueda tener. Este, ¿Es uno mismo que hay una norma que rige todo eso o hay, son varias, como veo ahí? ¿Dónde puedo saber eso para poder implementarlo en mi per se? genial, ya, perfecto. A ver, inicialmente nosotros o toda organización, por ejemplo, ¿no? Que está implementando un sistema de seguridad de salud de trabajo, o por ejemplo, tiene como base un sistema de seguridad de salud de trabajo, es muy importante regirnos a normativas, ¿no? Y donde nosotros plasmamos normativas que hemos identificado en este proceso de implementación o en nuestro sistema de seguridad de salud en el trabajo, ¿no? En nuestra materia de requisitos legales. Muchas organizaciones, por ejemplo, ¿no? Y aquí ya las organizaciones son muy cuidadosas porque estamos hablando a nivel de multas y es que justamente estos requisitos legales es muy importante identificarlas para que la organización, dependiendo de su rubro, no sufra algún tipo de multas, ¿no? Cuentan con una área, ¿no? Específicamente un área legal. Esta área legal, por ejemplo, se encarga de apoyar, de colaborar con el supervisor de seguridad y salud del trabajo para identificar. ¿Para qué? Para identificar aquellos requisitos legales, ¿no? Entonces, se puede recibir el apoyo de esta área legal. ¿Qué pasa si no se tiene una área legal como tal? El supervisor de seguridad y salud del trabajo, en conjunto, por ejemplo, con el comité, ¿no? Identificar algún tipo de normativa nueva, ¿no? Sonafil, por ejemplo, en su página web está constantemente actualizando normativas, ¿no? De diferentes sectores, ¿no? Entonces, mi recomendación, por ejemplo, es que si la organización cuenta con un área legal, ¿no? Contar de la mano o trabajar de la mano con esta área legal, ¿no? Para que le brinde, para que le proporcione a ustedes, ¿no? La actualización constante de aquellos requisitos legales en torno al rubro de su organización. ¿Qué pasa si la organización no cuenta? No con una área legal, por ejemplo. ¿Ok? Cuenta con un supervisor SOMA, con un comité. Perfecto. Entonces, ellos son los responsables de estar constantemente en actualización respecto a alguna nueva ley, algún nuevo decreto supremo, algún nuevo resolución ministerial, por ejemplo. ¿No? Entonces, nosotros debemos estar constantemente en actualización de estos requisitos legales, partiendo de todo, como ley general, está la 29783. De la ley 29783 se desprende nuestro decreto supremo 005/2012. De este decreto supremo 05/2012 ha sufrido modificaciones en ciertos artículos, pero es muy importante también, estimado Mario, ¿no? Identificar en primera instancia el sector. ¿Por qué? Porque hay normas sectoriales, ¿no? Hay decretos supremos, por ejemplo, a nivel del sector minero, a nivel del sector industrial, a nivel del sector pesquero, a nivel del sector servicios, a nivel del sector telecomunicaciones. Estos sectores tienen propiamente sus normativas y desde ahí usted debería partir, desde saber identificar en qué sector, cuál es su sector, cuál es su rubro. A partir de esto ya se va a ir desglosando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué resolución ministerial va a aplicar? ¿Qué artículo va a aplicar, por ejemplo? Entre otras, ¿no? Perfecto, entonces, hasta aquí, ¿alguien adicional tiene alguna consulta quizás? ¿Puede aplicarse normas internacionales o, vamos a decir, muy genéricas que, bueno, en nuestro país somos muy copistas de algunas normas, Sí, pero a ver, podría aplicar una norma colombiana, por decir, creo que ellos están un poco más avanzados en esto.
Exacto, sí, justamente le iba a mencionar. Respecto a la norma colombiana, en efecto podría, sí. No, de hecho, a nivel legislativo no me limita, ¿no? A cuál yo deba aplicar, ¿no? Pero como mencioné, justamente en este proceso de realización de la I per se, hay que partir de lo macro hasta lo micro. ¿No? Si usted va a desglosar, por ejemplo, una norma colombiana que también están muy ampliamente avanzados en este tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ok, ya partió a nivel macro, se puede decir a nivel internacional. Perfecto, vamos a seguir ahora a nivel nacional, ¿no? ¿Qué ley, qué normativa se rige? Hasta ahí ya está perfecto. Tengo mi ley identificada, 29783 posiblemente. Listo. Después que se desglosa mi decreto supremo. Y posiblemente dentro de mi decreto supremo yo he identificado o está relacionado algún artículo con el peligro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Y de hecho, su pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones, y lo mencioné, que en la parte de requisitos legales les es suficiente solamente considerar una ley, la 29783, y hasta ahí se limitan. ¿No? Entonces, eso es uno de los errores al momento de identificar, o mejor dicho, de realizar nuestra I per se. No solamente limitarnos a plasmar la ley, porque la ley nos dice muchas cosas, pero recordemos que la ley nos dice que a nivel macro nos menciona, pero a nivel de decreto supremo ya debemos, ¿no? O el decreto supremo nos dice ya un poquito más detallado, más puntual, ¿no? Entonces, en efecto, no hay ningún problema, pero la recomendación es que parta siempre desde lo macro hasta lo micro, ¿no? Listo, Una entonces, última pregunta, ajá, disculpe. Si yo en el área de ingeniería ajá, ya opto definitivamente por una mecanización, ujú. algo que era manual, ya eso deja de, si todo es mecanizado, sale de la evaluación de los IPRC. A ver, ¿puedes repetir su pregunta? No la escuché bien. Si yo en una determinada área del proceso, en una Ajá, tarea, la mecanizo, ajá, automatizo, he visto en la última feria industrial que hay ya brazos robots que puedan hacer cierto tipo de mecanismo. ujú, Eso implica que ya prácticamente sale un operario. ujú. Eso ya sale de mi per se si es que lo automatizo. Perfecto, listo. Recordemos algo, ¿no? Las máquinas, ¿no? Si bien son, o sea, realizan actividades, se podría decir que están automatizadas, esta máquina va a tener un cierto contacto con algún operario para que esto funcione, ¿no? Quizá necesite apretar o jalar una palanca, algún botón, entre otras. Va a haber un contacto. Quizás este contacto, ¿no? O este contacto que me va a dar como consecuencia posiblemente un peligro sea el más mínimo, pero esto no implica, ¿no? De que yo esté lejos de sufrir algún tipo de daño, porque estoy manteniendo relación con esta máquina. ¿No? ¿Por qué? Porque si traemos una máquina en mi organización, ¿no? Del extranjero, por ejemplo, ¿no? Esta máquina, ¿no? Es una máquina que va a recibir un mantenimiento, ¿no? Para eso ustedes establecen un programa de mantenimiento preventivo, ¿no? Justamente preventivo para que no se suscite que algún tipo de daño, de parada en la planta, entre otras, ¿no? Pero existe también este peligro de que no se implementen justamente este mantenimiento, ¿no? No se implemente de manera correcta, no se dé en los tiempos oportunos y el operario no está al tanto de eso. El operario ejecuta su función, posiblemente se acerca a la máquina 2 o 3 minutos para que funcione y nuevamente se va, pero de alguna u otra manera está manteniendo relación con esta máquina. No, entonces es necesario que yo lo identifique. Posiblemente mi nivel de riesgo sea el más mínimo, ¿no? Pero es necesario que yo lo identifique, ¿no? Entonces, en este sentido, algún acercamiento, algún contacto que tenga que ver con alguna máquina, ¿no? Y que está relacionado justamente a mis actividades diarias, pues es muy importante identificarlo en mi hiper C, ¿no?
Quiere decir que esa actividad ya no sería del proceso, sino de las actividades de mantenimiento, sea predictivo, correctivo. Ahí más bien entraría, ¿no? A tallar lo que usted está diciendo, ¿no? De que ya la máquina de por sí podría haber un riesgo eléctrico si el mecánico, el electricista no toma las precauciones, podría tener una consecuencia, ¿no? O sea, ya Ex- e- pasaría de repente a otro nivel, podría decirse así. exacto, ¿por qué? Porque el ejemplo que le mencioné se limita a nivel de operario. Pero, ¿qué pasa si detrás de eso, no, la persona que le va a dar un mantenimiento, no, corre el peligro también de sufrir algún tipo de daño, no justamente a su salud, cuando está dándole mantenimiento a esa máquina, ¿no? Y por ejemplo, esta persona, que es una persona, por ejemplo, externa, es un proveedor externo, yo tengo que identificar que cuando esta persona va a estar en contacto para darle mantenimiento preventivo a esta máquina, va a sufrir o va a correr el riesgo, ¿no? De que cause, ¿no? En la interacción de este mantenimiento algún tipo de daño a su salud, ¿no? Entonces, sí se extiende más allá del operario, ¿no? También a la persona o al grupo de personas que le va a dar el mantenimiento también, por ejemplo, a la máquina o a las máquinas para optimizar quizás algún proceso de la organización, ¿no? Listo, Ok, entonces, gracias. ya, perfecto. Listo, entonces, a ver, Claudia, ¿tienes algo que comunicar? Sí, claro, bueno, más que todo nosotros, explicarle un poco más de quiénes somos. Bueno, nosotros somos una empresa consultora, de la cual formamos por ingenieros y consultores, como en este caso el expositor ingeniero Jesús Cabero, de la cual brindamos servicios de capacitación, asesoramiento y consultoría como auditoría e implementación. ¿Puedes pasar el siguiente, por favor, Jesús? Y bueno, y algunos de nuestros servicios son la implementación de sistemas de gestión, como ISOs de 9000, 14001, la 45000, que trata también de la seguridad y salud en el trabajo, así como la 37000, entre otras. Asimismo, como servicios de lo que es homologación, capacitación y auditorías. Respecto al exponido, al expuesto por Jesús, por el ingeniero Jesús, bueno, quisiera recalcar que nosotros estamos ofreciendo lo que es eh, la constancia por haber participado en este webinar. Y bueno, en el chat voy a dar un link de la cual se pueden inscribir aquellos que están interesados en obtener el certificado. Asimismo, les quiero dar una pequeña acotación respecto a la importancia, ¿no?, de obtener este certificado, ya que, bueno, les sirve a aquellos integrantes que conforman el Comité de Seguridad y Salud en Trabajo, ya que es importante porque necesitan que por la ley del IPRC al menos ser revisada mínimo una vez, entonces les permite a ellos tener claro cómo abordar este tema, ¿no? Asimismo, a todos aquellos que en estos momentos en su empresa se encuentran implementando el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquella persona responsable necesita tener algunos conocimientos básicos eh, y bueno, estos temas, como la matriz del IPRC, les sirven, son muy importantes. Asimismo, bueno, aquella persona que tenga un cargo administrativo, recursos humanos, y tenga a cabo eh, en este caso, necesita saber los conocimientos básicos, ¿no? En este caso de lo que es la seguridad en su trabajo, esta constancia de por sí le servirá. Bueno, ¿hay alguna duda respecto a lo expuesto? Bueno, en este caso, pues, sería todo. ¿Tienes algo más que acotar, Jesús? Sí, sí, a ver.
entre hoy y mañana, sí, aquellos que manden la IPRC de su organización, de la empresa donde laboran, ¿no? Las tres primeras personas que manden en el chat, ¿no? En el grupo que se encuentra, que hemos establecido, se le va a dar su constancia de participación gratis. De igual forma, se le va a estar compartiendo, ¿no? Esta presentación para que puedan hacer uso en la elaboración de su IPRC. Sí, claro, bueno, vamos a estar viendo. Ahí tiene una consulta, Javier. Sí, adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi consulta es sobre la oportunidad de realizar el IPRC. Bueno, yo estoy ahorita laborando para una consultora que le estamos dando servicio a otra empresa. Mi pregunta es si va dirigida si es que el IPRC tengo que hacerlo sobre el cliente de que estoy haciendo. A ver, a ver, como mencioné justamente al inicio en donde mencionaba, ¿no? Los artículos, los reglamentos, ¿no? La IPRC se hace por justamente unidades empresariales. ¿Y qué requiere esto o qué significa unidad empresarial? Es que, por ejemplo, si una empresa tiene diferentes sedes, ¿no? O diferentes oficinas o diferentes filiales, ¿no? Yo debo realizar una IPRC de estas diferentes oficinas administrativas, filiales o sedes, porque cada una de estas presenta diferentes peligros, diferentes riesgos, ¿no? Entonces, ¿o qué pasa si alguno de ustedes labora, como mencioné, en obra? ¿No? Está ejecutando un proyecto, dos proyectos o tres proyectos, pues debo de justamente implementar una IPRC por cada uno de estos proyectos, porque cada uno de estos proyectos presenta diferentes peligros, presenta diferentes riesgos, presenta diferentes funciones de las personas. En un proyecto X, quizás un grupo de personas no hagan las mismas funciones que lo hace una persona o un grupo de personas en un proyecto Y. Entonces, se realiza justamente una matriz por cada unidad empresarial en este sentido. Si usted está realizando una IPRC de un cliente, pues debe identificar si este cliente de usted tiene diferentes sedes, por ejemplo, o quizás esté abarcando dentro de su sistema un alcance de la sede principal. Entonces, de la sede principal yo debo priorizar e iniciar mi IPRC, ¿no? También debe usted evaluar su cliente en qué sector se encuentra y a partir de eso, ¿no? Saber qué requisito legal se acopla justamente al rubro sobre el cual yo estoy ofreciendo posiblemente un servicio, ¿no? Disculpe, cuando habla de sedes es perfecto, ¿no? Cada sede, de una misma empresa de repente tiene su administración en, por decir, en Miraflores y donde hace sus actividades operativas está en Chorrillos, por decirlo así. Cada cual es una realidad distinta y va a tener, es decir, en los I per se, ¿no? Pero en los dos se conjugan. Ujú. Y digamos que en la parte operativa también hay una parte administrativa, de repente de transporte, de despacho de productos. Y eso quiere decir que por el área administrativa de esa misma unidad, tengo que hacer mis IPC, ¿cómo se llama? Administrativos, mi IPRC de la parte operativa y mi IPRC de la parte de despacho, donde, por ejemplo, puedo emplear un montacarga y que pueden haber riesgos ahí. Así debe entenderse, ¿no es cierto? Exacto, en efecto, sí. Ahora, a nivel normativo, ¿no? Porque a veces existe muchas confusiones respecto posiblemente a las diferentes sedes o diferentes áreas, ¿no? Pero en este sentido, no hay que posiblemente hacernos, este, que la magnitud sea tan grave en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de partir, como lo mencioné en el ejemplo, desde nuestros procesos. Perfecto, voy a analizar el proceso X de una planta industrial, ¿no? Este proceso es un conjunto de ¿qué? De actividades, ¿no? Dentro de estas actividades no voy a realizar diferentes ¿qué? Tareas,
dentro de estas tareas existe un grupo de personas o una persona que está corriendo un peligro, que está corriendo un riesgo. Si yo tengo una sede administrativa, ¿no? Y dentro de esta sede administrativa existe una área contable, por ejemplo. Dentro de esta área contable, ¿no? Yo establezco que, por ejemplo, el jefe, el supervisor, el líder de área, ¿no? Yo debo identificar de cada uno de ellos, por ejemplo, sus peligros y sus riesgos. Posiblemente salgan los mismos y posiblemente yo puedo conglomerar, de hecho, puedo poner en mi matriz y per se personal administrativo porque todos presentan posiblemente el mismo riesgos. Entonces, partiendo desde ahí, ya voy desglosando poco a poco, ¿no? Listo. Entonces, Gracias. perfecto, listo. Gracias a ustedes. Gracias por estar presente el día de hoy de este webinar. De hecho, no es el único. Se va a seguir dando webinar no solamente a nivel de seguridad y salud en el trabajo, también a nivel de calidad, de medio ambiente, de antisoborno, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, los esperamos. Sí, vamos a estar también adjuntando este link de nuevos webinars, sí, y contamos con su participación. Sí, no se olviden, por favor, que aquellos que realizan su IPRC, que mandan en el grupo de chat, en el WhatsApp, su IPRC, aquellos 3 primeros se le va a dar su constancia de participación gratuita, ¿sí? Entonces, sin más cargar, me despido y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Eso. Eso hablo. No, mira. No, pero es que para pisar pero ya ni para la boda, ¿no? Total, ahora el adaptador